Hola a todos los amantes del fútbol. Comenzamos esta revisión en Francia con el ardiente ataque del Olympique de Marsella, que destaca en la portada del periódico L'Équipe esta mañana. Por favor, amigos míos, vean todo el resumen de hoy, hay muchas cosas emocionantes para ustedes. Pierre-Emerick Aubameyang y Iliman Ndiaye son las últimas adquisiciones confirmadas anoche. El Olympique de Marsella brilla en la 9ª posición del periódico deportivo con este nuevo ataque prometedor. Marsella está acelerando su preparación antes de sus debuts europeos en el campo del Panathinaikos la próxima semana. Sí, la tercera ronda de las eliminatorias de la Liga de Campeones enfrentará al Marsella contra el club griego, que se clasificó anoche contra el Dnipro 1, después de un empate en casa, pero una amplia victoria por 3-0 en la ida, según resume la Provence en sus páginas internas. El Pana está esperando a los olímpicos. El Olympique se está preparando para entrar en acción. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Ahora vamos a Inglaterra. Abriendo una gran página de transferencias en este resumen de prensa, de otro modo, la noticia de Harry Kane sigue generando mucha discusión. Sin embargo, el traspaso del delantero del Tottenham al Bayern de Múnich parece estar llegando a su fin, según indica el Daily Mirror en su titular, que juega con el nombre del jugador. El delantero de la selección inglesa ya está en Múnich y los Spurs están listos para escuchar la oferta de 90 millones de libras del Bayern de Múnich, que equivale a unos 105 millones de euros, una cantidad significativa que también está en la portada del Daily Express, que destaca la oferta de los bávaros. En Alemania, el periódico Bild anuncia que Kane está presionando al Tottenham para forzar su salida hacia Baviera. El capitán del Tottenham espera que la resolución ocurra en los próximos días y, sobre todo, que la oferta alemana convenza finalmente al presidente Daniel Levy. Mientras tanto, el Manchester United finalmente ha conseguido a su delantero número 9 para la próxima temporada, como informa el Manchester Evening News y otros. El jugador danés dejó el Atalanta para comprometerse con los Red Devils después de pasar los exámenes médicos ayer. La transferencia está valorada en unos 70 millones de euros. Ahora, la jornada continúa hacia España. El controvertido traspaso de Ousmane Dembélé está causando revuelo en el FC Barcelona esta mañana. El periódico Sport indica que es una salida polémica para el francés. El Barça cree que Dembélé no debe recibir los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión, y el caso podría terminar en los tribunales. El PSG ha hecho una oferta de 50 millones, y el jugador parece dispuesto a aceptarla, y el club francés espera llegar a un acuerdo amistoso pidiendo más dinero. Por otro lado, Mundo Deportivo informa que Dembélé se ha despedido y está a punto de unirse al PSG por 50 millones de euros. El francés se marchará a París a un precio inferior a su cláusula, que es de 100 millones de euros desde el 1 de agosto, según lo acordado en un contrato privado con el Barcelona. El Barça está negociando ahora con el agente del jugador para acordar la cantidad para cada parte. El periódico L'Équipe anuncia en sus páginas internas que quedan 5 días para cerrar el acuerdo, y es solo cuestión de tiempo antes de que el campeón mundial de 2018 se convierta en parisino, como ya se informó en exclusiva en los últimos días. El Parisien informa que hay un acuerdo secreto para finalizar el negocio. El Paris Saint-Germain utilizó un acuerdo firmado por Ousmane Dembélé durante la extensión de su contrato en 2022 para iniciar las negociaciones con el Barcelona, un mecanismo que garantiza un precio fijo y un plazo específico de negociación, de ahí los 5 días que son importantes en este asunto. La decisión de Dembélé de dejar el Barça ha decepcionado mucho a Xavi, el entrenador catalán, quien anunció anoche en una rueda de prensa después de la victoria por 1-0 contra el Milan en un amistoso, que el jugador internacional francés se va a París. Nos dijo que quería irse, que tenía una oferta del PSG. Es una decisión personal, me siento mal porque lo cuidamos muy bien, pero él tiene esa oferta y por eso no lo puse a jugar. Es la ley del mercado, no podemos competir con esa oferta, está fuera de nuestras posibilidades, y le deseo toda la felicidad del mundo porque nos ha dado mucho, dijo, añadiendo que está un poco decepcionado. Xavi afirmó que Dembélé le dijo que habló con Luis Enrique y Nasser Al-Khelaifi, y que no había forma de convencerlo. ¿La salida de Ousmane Dembélé tiene consecuencias en el mercado del Barça? Xavi, el entrenador catalán, golpea la mesa y exige refuerzos. Como destaca el periódico Mundo Deportivo esta mañana, se necesitan más contrataciones. La salida de Ousmane significa que Xavi ahora quiere un delantero, además de un centrocampista y un lateral. Se están considerando varias opciones, incluida la posibilidad de adelantar la llegada de Víctor Roque, hacer un último esfuerzo por Bernardo Silva y tener en mente a Joao Cancelo. Esto también es titular en el periódico AS en sus páginas internas. Xavi quiere refuerzos, pero no a Joao Félix. El entrenador pide un tercer fichaje antes de la salida de Dembélé. El beta a Joao Félix. La salida de Dembélé está afectando a la planificación. ¿El Barça tendrá que reaccionar rápidamente para prepararse para la nueva temporada? Para estar preparados para la nueva temporada en Madrid, hay una guerra entre el PSG y el ganador es Mbappé, que destaca en la portada del periódico Marca esta mañana. El PSG está considerando demandar al Madrid y el nivel de violencia y amenazas de ambos lados ha aumentado. El periódico Madrid anuncia que el PSG está considerando demandar al Madrid, ya que el club parisino está convencido de que Mbappé ya tiene un acuerdo con el Real Madrid para 2024. El jugador está molesto con la actitud del club francés, y según la información, esto es realmente cierto, Mbappé ya tiene un acuerdo con el Real Madrid para 2024. Sin embargo, según las reglas del mercado de transferencias, un jugador con contrato por terminar puede comenzar las negociaciones con su futuro nuevo club a partir del 1 de enero, no antes, a menos que tenga el consentimiento del club propietario.
El PSG intenta apoyarse en esta regla para denunciar al Real Madrid ante la FIFA, pero esta acción rara vez tiene resultados, aunque puede presionar al Real Madrid para actuar en esta ventana de transferencias. El PSG también está gestionando sus contrataciones para esta ventana de verano, y según Le Parisien, la directiva ha abandonado la idea de fichar a Bernardo Silva, quien estaba en la lista de París. El centrocampista portugués ha sido declarado intransferible por el Manchester City, y los directivos parisinos han decidido cerrar esa opción. Queda por ver a quién se dirigirá el club de la capital francesa para reforzar el sector ofensivo. Con esto, finalizan las noticias de la prensa en Italia. El mercado de la Juventus está avanzando. Según Corriere dello Sport, la Juventus está a 10 millones de euros de Lukaku. El Chelsea se acerca a la Juve por Romelu. En el último acuerdo entre los dos clubes, los ingleses liberan al Big Rom y ponen otros 20 millones de euros sobre la mesa para Vlahovic. Esto debería agradar a todos. Esto es todo, mis amigos. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.